Bueno, acá esta noche juega la selección, pero subió una selección de gente que conoce mucho la cadena de maíz, ¿no? Eh, Preguntarte un poco, contanos un poquitito primero para ponernos en qué es Maizar. Me comentaron también, me contaste antes en Off the Record de tema de Maizol. Contamos un poquitito qué son estas cadenas para que todos se interioricen. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, Maizar, por ahí ustedes saben que es la cadena Maíz y el Sorgo de Argentina. En la cadena participamos todos los que de una forma tenemos contacto con el maíz en Argentina, ¿no? Semilleros, productores, consumidores, digamos, filoteros, asociación de pollos, molienda seca, molienda húmeda, etanol, todo lo que usan el maíz o están relacionados al maíz están en la cadena de maíz que es Maizar. Maizar tiene además una alianza internacional con Abramilo, que es la Maizar de Brasil, y con National Corn Grower Association y Youth Grain Council de Estados Unidos. Esta alianza es muy importante porque los tres países tenemos un sistema productivo muy similar, basado mucho en la biotecnología y en las buenas prácticas, y los tres países producimos más del 50% de maíz que se produce en el mundo, pero participamos entre el 70 y el 80% de las exportaciones mundiales de maíz. Entonces, cuando vamos en conjunto a Europa a discutir las políticas espejo del Acuerdo Verde, del Green Deal, con las imposiciones que quería meter Europa hacia la importación de maíz, o en México, o las trabas en la OMC, con Manuel, somos los dos directores de Maizar en Maizol, sí, trabajamos juntos con Manuel en esta cadena. Bueno, al ir todos juntos a hablar y a poner la posición, el otro 20% de las importaciones son Rusia y Ucrania, que ustedes saben el problema geopolítico que hay. Entonces, prácticamente el maíz que se exporta en el mundo, Argentina exporta a más de 100 países maíz en todo el mundo. Entonces, bueno, al ir todos juntos defendemos, competimos en los mercados, pero vamos todos juntos a defender el sistema productivo de la biotecnología y tenemos tanto peso que al final es difícil que nos muevan de la postura que planteamos los tres países. Bien. Bueno, vamos con Manuel. Manuel, bueno, Manuel está muy relacionado a lo que es Bio 4, pero te voy a sacar de la parte de industria y contame un poquitito del tema de, que sé que, digamos, estás muy al tanto o estás trabajando en lo que es todo el tema de huella de carbono. Contanos cómo, para enterarnos de cómo se mide, en qué estamos y cómo impacta en la cadena de maíz. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Catu. Nosotros somos productores agropecuarios que dimos el paso a industrializarnos y armamos Bio 4 en Río Cuarto. Somos 26 productores y compramos maíz para hacer etanol. Y el etanol, el bioetanol para exportarse a Europa, exportamos poco, la mayoría va acá al mercado interno. Para el corte, todos los autos nafteros usan 12% de bioetanol, en Brasil es 27% y lo están llevando al 32%, y hay surtidores de alcohol puro en Brasil. Pero todo ese maíz que industrializamos tiene una huella de carbono asociada. Nosotros tenemos una huella en la agricultura, en el maíz que compramos, que tiene, para que se den una idea, 178 kilos de CO2 por cada tonelada de maíz que traemos a la planta, y es uno de los maíces, o sea, es el maíz con menores emisiones en el mundo, comparando con Brasil y Estados Unidos, que son los mercados más competitivos y que estamos participando de la exportación. Y a esa huella del maíz le sumamos la huella industrial de la producción de bioetanol, que consume mucho gas natural para transformar los almidones en azúcares y en alcohol. Y al final del día tenemos la huella de producto, que es la huella de ese etanol, que para poder ingresar a Europa sin sobretasas, sin sobreimpuestos, ahora se están poniendo nuevos impuestos de mecanismos de ajuste en frontera por carbono, que es un nuevo impuesto que pone la Unión Europea. Hoy arranca en el 24 con el acero, pero en pocos años lo vamos a tener en los alimentos también. Pero bueno, tiene que reducir ese etanol más del 75% de las emisiones versus la nafta para poder ingresar al mercado europeo sin impuestos adicionales. Así que la estamos midiendo y muy sintéticamente la huella del maíz es principalmente fertilizantes nitrogenados, ese es el impacto más grande en las emisiones cuando producimos maíz, residuos de cosecha, todo el rastrojo que dejamos arriba, que es re importante para la siembra directa, genera óxido nitroso y eso también contabiliza muy fuerte en las emisiones, y después semillas, labores, agroquímicos.
Pero los fertilizantes nitrogenados son tal vez el 50% de las emisiones, y ahí es donde los productores podemos trabajar en temas de economía circular, biodigestión, o sea, digestión anaeróbica de productos orgánicos, y usar el biofertilizante o usar productos biológicos. Bueno, hay una paleta de soluciones que no pueden ser masivas, no pueden alimentar un mundo de 9.000 millones de personas y 1.000 millones de mascotas, como escuchamos en el ICDA en Costa Rica, en el ICA en Costa Rica hace pocos meses, sino que esa economía circular solamente alimentaría una parte de la población. Por eso que las emisiones hoy son un problema, están en la producción de alimentos, son muy importantes, en el maíz son muy importantes, y tenemos que agudizar el ingenio y trabajar para poder bajarlas, Catu. Manuel, ahí tiraste algo hacia el paso y soy duro de entendedera. Comentaste que va a haber barreras de entrada o carbonos en frontera. ¿Qué significa eso? O sea, traducido es un poquito más largo. O sea, no, que la Unión Europea está poniendo un mecanismo de ajuste en frontera del carbono. Entonces, ellos van a poner un estándar de carbono para cada producto, un estándar de emisiones. Si vos estás por arriba, va el impuesto, que va a estar alrededor de €70 por tonelada de carbono que te quieran adicionar a tu producto. Pero, o sea, ellos tienen un mecanismo de ajuste donde dicen, bueno, la buena práctica es de tantas emisiones por kilo de cereal, por kilo de acero, por kilo de amoníaco, y todo lo que esté por arriba de eso paga, o sea, un impuesto al carbono básicamente para ajustar teóricamente lo que en otros países se produce según ellos con más emisiones. Cuando vamos con Maizal a las misiones, estas comerciales que hace Maizol, lo que vemos es que lo primero que te ponen los europeos es la sustentabilidad de sus planteos agropecuarios. Y no hay siembra directa, hay exceso de uso de fertilizantes, hay una terrible erosión de los suelos y bueno, indudablemente hay una sintonía que no hay sintonía entre lo que hacen y lo que pretenden para el ingreso, ¿no? Gracias, Manuel. Lucas, la vamos a bajar un poco a tierra, te toca la difícil y te toca la chicharrita de nuevo, volvemos. Lucas, llegamos a septiembre, estamos a un mes de siembra, hablamos de que había que animarse. El tema está que varios se han quemado con leche y hay que animarse, ¿viste? Y es complicado. Entonces los productores dicen, che, llegamos a septiembre, hay todo un plan, que después lo vamos a tocar acá, hay todo un plan de muestreo, me avisan que hay 30 chicharritas en San Jorge, que hay 50. Contame cómo vamos a vivir la temperatura cuando, o sea, sabemos que están ahí, sabemos que llega septiembre, la temperatura, el tiempo pasa, empezamos en abril. Antes charlábamos con algunos de los equipos, en abril nos decían una cosa, no, que la helada le iba a matar, llegamos a julio, todavía vemos chicharrita, llegamos con el plan de muestreo, contame cuál sería, o sea, cómo lo ves vos. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias a la región por la invitación. La verdad que es una pregunta súper difícil porque hace futurología. Pero un poco contarles qué es lo que estamos viendo. Nosotros en la región NOA tenemos todo un proyecto con la Estación Experimental Obispo Colombre, que estamos estudiando la bioecología de esta plaga. Esta es una plaga que no es nueva para nosotros, data de los 90, Eduardo Birla la estudió muchísimo, es un investigador, debe ser el 1 o el 2 en el mundo que estudió esta especie, y hay muchos antecedentes sobre su biología. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en la actualidad? Que toda esa bioecología que se hizo no son con los materiales que hoy se dispone. Hoy los materiales tienen otro comportamiento frente a la plaga y son las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Cómo esta especie se está comportando con los nuevos materiales y cuáles están siendo las nuevas dinámicas de la especie, porque también cambiaron los sistemas productivos de la zona, de las distintas zonas. Tengan en cuenta que antes en Argentina se hacía el 80% de maíz temprano y un 20% de tardío, y hoy se hace el 80% es tardío y el 20% es temprano, y esas cosas permiten los incrementos de las poblaciones. Y un poco, cuando vos empezás a ver la bibliografía, es lo que le ha pasado a Brasil. Brasil pasó de hacer la zafra a safriña, a crecer la safriña, y esta especie después del 2020 tuvo su primer pico o su primer gran
es de barajuste productivo como el que hemos tenido nosotros esta campaña. Bueno, pero ¿qué también se conoce de esta especie? Que para trabajar o poder hacer maíz con esta especie hay que trabajar con poblaciones bajas. Nosotros venimos de años complicados, venimos de inviernos que no son invierno, venimos del año pasado de una seca que probablemente son situaciones que han permitido que se incremente, sumado a esta cantidad de fecha de siembra que se hace en Argentina. Prácticamente hay maíz en Argentina todo el año. Yo vengo de Tucumán, embarcaciones hace los 365 días, maíz dulce para el Mercado Central, y es una cadena que no para. Pero bueno, entonces el desafío es tratar de trabajar con poblaciones bajas. Creo que a nosotros esta campaña, esta chicharrita, nos encontró con las defensas bajas, no le hemos dado mucha importancia, nos llegó tarde en algunos casos. Incluso en la zona que yo estoy, que es una especie que yo la vengo viendo en los campos y adjudicándole un porcentaje de daño en el maíz desde el año 2017, que siempre vemos, se ponen las plantas moradas ahí. Pero veíamos que esas poblaciones aparecían tarde en marzo y no prosperaban mucho más. Las dos últimas campañas veíamos que esta especie venía con mayor frecuencia y nadie realiza ninguna práctica de control o realizaba alguna práctica de control para la misma. Lo que vemos, como le vuelvo a repetir, que hay que trabajar con poblaciones bajas. Una de esas alternativas para bajar la población es trabajar con los maíces guachos. Yo sé que es muy discutible porque hay mucha gente que le ha ido muy mal y ponerse a controlar algo guacho o si va a ser soja puede no ponerle importancia, ¿verdad? Y creo que también esta es una especie que nos está haciendo ver a nosotros que si no trabajamos en forma conjunta es muy difícil hacerle frente. Ya vamos a contar más adelante, pero estamos en un proyecto a nivel nacional con varias instituciones para hacer un monitoreo de esta especie, pero lo que queremos es bajar la población y lo que hay que buscar es tratar de no extender tantas las fechas de siembra, tratar de concentrar más, que son recomendaciones que no las decimos nosotros, ¿no? Vienen de Brasil, las compañías, incluso Pioneer en su página lo recomienda así, Bayer en algunas tesis doctorales que hizo sobre esta especie, recomiendan la limpieza de guacho, concentrar la fecha de siembra, elegir híbridos tolerantes. Probablemente acá lo que ha pasado también que no había un plan de selección para estas áreas de Dalbulus maidi de selección, que sí lo hay en el norte, pero no al nivel de Brasil, ¿no? O sea, nosotros por ahí tenemos híbridos más tolerantes que pueden tener un mejor comportamiento que sin embargo le he pegado. Y también hay un mensaje ahí, tengan cuidado de traer híbridos del norte que son tolerantes para la zona porque puede haber otros problemas, sobre todo enfermedades que se pueden manifestar o los ciclos ser muy largos. Y este año todo el mundo por ahí nos llamaba y nos decía, che, ¿cuál es el mejor híbrido que te ha dado en la red del NOA? Porque queremos traerlo. Ojo con eso porque puede ser bastante peligroso. Entonces lo que sí, y cierro con esto, los semilleros van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para distintas zonas de seleccionar materiales que se adecúen, porque esta es una plaga que no se va a ir. Vamos a convivir con la plaga, hay que convivir con poblaciones bajas y lo que el año que viene le va a pasar o esta próxima campaña es que ustedes van a estar más atentos a verla y a tomar decisiones mucho más antes de que le exploten las poblaciones. Largo, disculpe. No, perfecto. Tanto Lucas como Fede, cuéntenos, o sea, en definitiva contaste, digamos, de importancia de trabajar en forma coordinada, ¿sí? Y hablaste un poco de esfuerzos y comentaste al pasar de lo que vamos a organizar para este año entre las distintas instituciones, sobre todo con el tema de monitoreo. Contame un poquitito quiénes son, de cuál es el alcance. Bueno, esto es una red que se está organizando a nivel nacional, donde ha empezado una conversación de Zoom entre algunos amigos de distintas instituciones, APRESI, ABSE, nosotros de CREA, y que nos planteó la idea de, che, ¿por qué no hacemos una red a nivel nacional? Y de ahí me empezó a sumar gente. La Obispo Colombre, el INTA, después hay asociaciones de productores, creo que lo de San Justo también quieren participar, está el Tino con Beto Peralta, que también en el norte de Córdoba tienen intenciones de participar en esta red, o sea, se empezó a sumar bastante personas. Y le contamos la idea y Maizar apoyó esta idea, porque es un proyecto que tiene un costo, porque el costo de monitoreo es altísimo. Entonces, bueno, la intención de esta red es monitorear 450 sitios en el país de una manera quincenal, o sea, se van a pasar informes de manera quincenal de cómo está siendo la dinámica de la población. Estos puntos nosotros ya los tenemos distribuidos en Argentina y la verdad que
pinta bastante bien lo que es la distribución de la era maicera del país. Nuestra intención era el 1 de julio, pero muchas veces hay cuestiones que no dependen de nosotros, tenían que llegarnos las trampas cromáticas, porque este monitoreo se hace con trampas amarillas que son pegajosas, que es un método que se utiliza para otras plagas de importancia agrícola, pero que copian muy bien la realidad para Dálvulo, porque tengan en cuenta que a Dálvulo le atrae el amarillo, entonces es una muy buena herramienta. Lo que sí tiene por lo menos este primer año, esta red, que no va a servir como un sistema de alarma o de alerta como puede existir otra plaga. Le va a dar a los productores un indicativo. ¿Por qué? Porque para hacer sistema o modelo hay que juntar muchos años. Pero sí nos va a permitir que algo que no se conoce, cómo se está comportando en las distintas áreas. Y un poco lo que vos planteabas al inicio, yo me encuentro en septiembre, tengo 100 chicharritas en una trampa, probablemente si yo soy el asesor decidiría no sembrarlo, más si tengo híbrido susceptible, porque probablemente está pasando algo en el sistema que haya mucha carga del individuo. Pero ¿qué pasa si yo en septiembre me encuentro con 1 o 2 poblaciones de chicharrita y veo que a nivel general en el país vienen siendo bajas las poblaciones? Bueno, probablemente sí me anime a hacerlo porque las chicharritas no han aparecido esta campaña. Probablemente venían y uno no le daba la importancia. Y después también hay otra cosa que es muy importante, que esta especie de insecto nos hace ver que una sola herramienta de manejo no es posible. Es una especie que no se puede manejar químicamente solo, o sea, no se la puede manejar químicamente, y doy fe de eso. Tengo lote abandono en el norte con 4 aplicaciones, con productos de alto impacto, consiguiendo en galpones clorpirifos viejos que ya no se venden y no tiene solución. Brasil tiene un modelo de producción muy complejo con acefato, que nosotros nos asustamos por el clorpirifos, pero el acefato también tiene un alto impacto ambiental, aplicaciones frecuentes de metomil, o sea, y todos los productos que hay en el mercado tienen una eficacia entre un 50 a un 70% lo mejor. La única forma, incluso Brasil, cuando nosotros comparamos, nosotros este año hicimos un trabajo en el norte de 7, 8 localidades estudiando la dinámica poblacional. Cuando comparamos la dinámica poblacional del sur de Brasil, de Santa María, ustedes ven que los brasileños que han hecho, aplanar esa curva, la tienen bajita. Nosotros tenemos altibajo, febrero para nosotros ha sido, fin de febrero, se ha ido por las nubes, marzo también, y ellos la tienen baja y tienen problemas, o sea, tienen problemas incluso con poblaciones bajas. Pero ¿qué le quiero decir? No es una plaga que yo aplique un producto y se va a ir, o sea, lo voy a solucionar y me va a dar una residualidad. Porque esta especie, además del adulto, tiene un banco de suplentes que son las ninfas, y hay muchísimas, muchísimas. Y pasan, cuando tienen temperatura, muy rápido del estado ninfal al adulto. Capaz que en 10 días voy a tener un adulto que pasan de esas ninfas. Entonces, constantemente eso te va poniendo individuos, que son los adultos que vos ves. Entonces, vos lo aplicas los 3 días, va y decís, hay de nuevo la misma cantidad que cuando le he aplicado. Entonces, muchas veces los productos que se disponen no te dan esa residualidad. Sin embargo, y ustedes, si se fijan en la mayoría de los trabajos, si se fijan antecedentes del mal del Río Cuarto, los productos químicos representaban un 5 o un 10% del control. Yo no quiero decir que los productos no andan, ¿no? O sea, quiero entender el mensaje, que es un complemento, pero si el productor no piensa que bajando la población, haciendo otras prácticas, no va a poder llegar a éxito o con el éxito que se espera. Y el maíz es fundamental para nuestro sistema productivo. Yo no me imagino el norte sin maíz, porque yo les cuento algo. Yo vengo de Tucumán y yo estudié una plaga en soja que es el picudo negro, que es una plaga súper agresiva para soja. Y el mejor insecticida para el picudo negro es el maíz. O sea, nosotros hemos pasado en Tucumán, yo empecé mi tesis en el 2010, todo lo que fue 2006, 2007, 2008, teníamos alrededor de un 25, un 30% de maíz en nuestro sistema productivo. Teníamos muchas soja sobre soja o lote con muchos años de soja. Y la zona ha llegado a estabilizarse un 45% de soja de maíz. Nosotros estamos muy preocupados también por eso, porque logísticamente tampoco pensar hacer mucha soja con la problemática de plaga que tenemos no es sencillo, las cosechas no es sencillo. O sea, que tenemos que pensar entre todos cuál es la mejor forma de diseñar ese maíz, porque es fundamental para nuestro sistema. Gracias. Sí, para seguir con el tema de la red de Maizar, como bien dijo Lucas, somos estas instituciones, Maizar va a coordinar esta red. Además, yo quiero decir que aparte de estar en Maizar, soy
productor CREA, de norte de Buenos Aires y norte de Córdoba. Así que, digamos, lo que va a hacer Maizar es, esta red va a pasar informes quincenales de la situación y creo que es muy importante, va a tener un informe técnico también, va a tener un departamento técnico Maizar para hacer el informe, sin dar muchas recomendaciones, eso serán recomendaciones de los técnicos de cada zona, pero para llevar un poco de tranquilidad, digamos, lo que pasó en el pasado, en gran parte fue, no hubo invierno en el norte. Entonces se juntaron casi dos generaciones, digamos, dos ciclos digamos, de Albulus, la que sobraba, digamos, en el anterior, y empezó esta generación nueva con una población muy, muy alta. Este invierno, por más que no la mate del todo, digamos, le afecta el frío a este insecto, come nada más que maíz, eso es lo que dice la bibliografía. Entonces no hay maíz guacho, entonces hoy vive 70 días más o menos. Pero, digamos, la expectativa es que lleguemos con una población muy baja. Pero no es una expectativa, eso lo vamos a poder medir zona por zona. Entonces, si nosotros cuando vamos a sembrar en septiembre vemos que hay 1 o 2 insectos por trampa y en la zona no hay, ¿cuál es el riesgo de tener para sembrar? Esta plaga hace daño hasta B10. B10 más o menos son 40 días. Bueno, el curasemilla actúa los primeros 10, 15 días, hasta B2 más o menos, de nacimiento hasta B2, controla el curasemilla. Después, con una población baja, digamos, con una eficiencia no muy alta, pero si tenemos pocas chicharritas y las controlamos de forma química, llegamos a B10. Es decir, el riesgo, intuimos que para esta zona, para siembras tempranas, no va a ser, digamos, el año pasado no lo fue tampoco, y creemos que no lo va a ser tampoco este año. Esto es biología, nadie sabe cómo va a evolucionar el insecto, pero bueno, compartir un poco de tranquilidad y un poco de orden y decir, vamos a tener herramientas técnicas para decidir. Entonces, si tenemos en las trampas, en la zona, nada o una, ¿cuál va a ser el riesgo de espiroplasma acá o de tener daño? Va a ser... A ver, le sumo una más, esta red de trampa también, ¿qué es lo que va a hacer? Además de monitorear la especie, va a buscar 45 sitios bien distribuidos para estudiar la infectividad. Porque nosotros estamos viendo que la infectividad cambia dentro de las distintas áreas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el este de Catamarca están los semilleros que siembran en agosto, septiembre. Hacen maíz para producción de semilla. Como es el único maíz que hay en la zona, las poblaciones de álbulos son muy grandes. Pero también vemos que esa zona, las poblaciones son más infectivas. Nosotros hemos llegado a medir en marzo, el 90% de las chicharritas están enfermas con espiroplasma. Y es altísimo. Comparado con el este de Tucumán, que está de esa zona puede estar 150 kilómetros en línea recta, teníamos un 50%, que lo mismo es alto, ¿no? Pero también conocer la infectividad nos va a ayudar a pensar también las estrategias, porque por ahí si yo estoy en una zona que tengo una población muy infectiva, capaz que tengo, no sé, 50 chicharritas y tengo el 90% infectiva, es muy peligroso. Si yo capaz que tengo 50 chicharritas y tengo, no sé, el 1% infectiva, y capaz que es otra historia. Pero hay una cosa importante también. Nosotros este año, el año pasado, perdón, cuando arrancamos la siembra de maíz en nuestra zona en diciembre, el porcentaje de infectividad de chicharrita era un 3,3%. O sea, ¿qué le quiero decir también eso? Que bajas poblaciones, y Brasil le pasa lo mismo. Brasil cuando empezó tenía el 5% de las poblaciones infectivas. Porque son insectos que, como lo atrae mucho el amarillo, las plantas cuando se enferman se ponen amarillas. Entonces las sanas se van al amarillo, entonces las poblaciones se contaminan muy rápido. Pero, bueno, nosotros este año ya vamos a tener más información y las zonas van generando más información que van a ayudar a poder generar buena estrategia de manejo. Para ver la parte técnica, a ver, Lucas, entonces si tenemos 5 chicharritas con un 1 o 2% de efectividad, el daño va a ser menor porque esa chicharrita no hace daño porque no transmite el virus o las bacterias. Entonces, toda esa información este año va a estar disponible para nosotros, para el momento de sembrar, no tiramos a la pileta sin agua, sino saber que esté bien llenita, por lo menos para empezar. Y el control hasta los 40 días, que es hasta B10, que hace daño, después ya no hace daño esta enfermedad. Si estamos llegando acá, sembrando en septiembre, ya para fin de octubre, este año no hubo problemas. Queremos que con esa información que vamos a disponer de infectividad y cantidad y cómo está la zona, va a ser bastante una herramienta muy, muy importante para poder tomar la decisión sin equivocarnos
en principio, porque bueno, nunca sabemos cómo puede ser esto, pero bueno, como para hacer la siembra. Me avisás una siembra tardía con 80, o en diciembre, con 80 dálvulos por plaga, y como decís vos, no sembremos porque sabemos que químicamente no vamos a controlar ese tema. Control es distinto cuando hay ninfas, tiene que ser un producto que sea translaminar. Esa información está y va a llegar a ustedes, a los productores, cómo es el control, con qué productos, cómo se va a poder hacer. Pero bueno, estamos trabajando muy fuerte con esa información y creemos que va a ser fundamental. Esto es un esfuerzo económico muy grande que se está haciendo porque esto va a ser por 3 años para juntar información que es muy importante para tener estadísticamente. Pero bueno, en principio creemos, yo como productor, con esa información voy a sembrar bastante seguro o voy a poder tomar la decisión de que puedo sembrar maíz con un riesgo muy acotado, muy bajo, y no que va a pasar, y como pasó en el norte, en Jesús María, que sembramos maíz y lo destruyó porque nadie lo monitoreó y tuvimos un ataque monstruoso y todas las siembras tardías, digamos, se perdieron casi todas. Manuel, quería aprovechar la oportunidad. CREA está lanzando un tema de Club de Inversores Ángeles, vamos a ir a Chicharrita, ¿sí? Y también hay un montón de startups que se están gestando en CREALab, en un par de organización que tiene, en un sistema de organización que tiene CREA. Y quería aprovechar, sé que sos presidente de la Agencia de Inversión Córdoba, ¿sí? Y quería que nos cuentes cómo ves el tema de ese mundo tecnológico que veo que Argentina está pechando, cómo lo mira Córdoba. Contanos un poquitito. Bueno, sí, asumí el cargo de presidente de la Agencia de Innovación y Emprendedurismo en la provincia de Córdoba hace 6 meses, el primer paso en lo público en mi vida, porque es una agencia que viene trabajando muy bien, muy chica, muy con el sector privado y que tiene la misión de potenciar el ecosistema emprendedor y de innovación en la provincia de Córdoba. La agencia es público-privada, recibe fondos del gobierno y los coinvierte en startups o en emprendedores que tienen ideas innovadoras y principalmente en la vertical biotecnología, agrotecnología, cambio climático y digamos por ahí, ¿no? O sea, por el lado ciencias de la vida, más aplicada al agro, que es la ventaja competitiva que tiene Córdoba, ¿no? El sector agropecuario, así que le ponemos mucho foco ahí. Y lo que hacemos, con poco presupuesto, pero ser un poco la red o construir la red dentro del ecosistema, juntar a la academia, a las universidades, mucho foco en que las universidades apliquen la tecnología, que las universidades con estos temas de plagas nuevas que aparecen o de esto de reducir las emisiones en los alimentos, o bueno, todo a través de, puede ser de la biotecnología, puede ser pensar en bacterias para que fijen nitrógeno atmosférico no solo en leguminosas, en otro tipo de plantas. Bueno, todo tipo de startup de esa vertical que aparezca, la agencia le interesa, le coinvierte y le arma la red y el ecosistema para que esa startup se pueda potenciar. Y bueno, estamos ya organizando una misión para octubre a St. Louis, Missouri, Estados Unidos, para tener convenios y poder llevar las startups de AgTech a, por ejemplo, a otras latitudes, a otros mercados mucho más grandes para que se conviertan en globales y también poner a Córdoba en el mapa de los emprendedores de AgTech de otros lugares que quieran venir a trabajar en contrastación o quieran venir a traer sus desarrollos a Argentina, que como bien decía recién Federico, junto con Brasil, Argentina y Estados Unidos son los mercados de world class en AgTech, entonces, y en agricultura. Entonces, bueno, creemos que en Córdoba potenciamos eso y hay una visión política, ya lo vienen haciendo todos los gobernadores anteriores, y de continuar con esto y generar mucha cantidad de empresas que tienen una virtud de generar empleo rápido, ¿no? Estas AgTech te emplean 20, 30, 40 personas en 1 año, 2 años, y tenemos, bueno, la semana pasada hicimos un evento y fue una de acá de Casilda, por ejemplo, Tip Agro, esa que hace aplicaciones selectivas con inteligencia artificial, que reduce hasta un 70-80% el uso de agroquímicos, y ese tipo de startup es la que nos interesa acompañar y potenciar. Bien, supongamos que Lucas no me... Cambio de vuelta de tema. Supongamos que Lucas no me convenció, Fede, dice que no, que porque Chicharrita todavía no se me pasa el susto con el año pasado. Entonces yo estoy en el norte, muchas empresas de acá siembran en el norte de Argentina y tenemos que, o sea, no me animo a hacer maíz, entonces voy a hacer soja, ¿sí? Entonces me llama y Fede me dice, no, pero guarda con el tema del BISEC.
Y yo digo, ¿qué? ¿Otro bicho? No. Contanos qué es el BISEC, de qué se trata. Estoy en el norte de Argentina y me entero de esto. Bueno, no es un tema Maizar, esto lo comento como productor agropecuario. Bueno, como me preguntaste esta pregunta, hice un pequeño, muy rápido voy a tratar de explicar qué es el BISEC. El BISEC es una imposición que está haciendo la Unión Europea a los importadores, digamos, de soja. Hay productos hasta soja, cacao, carne, aceite de palma. A todos los importadores que van a Europa les exigen que compren, que con todo el producto de esos productos que entran a Europa tienen que tener un certificado libre de deforestación. Por lo tanto, Argentina está trabajando con un proyecto que empezó con el nombre BISEC, porque iba a ser nada más que para el Chaco. Las siglas son Verificadora Sectorial del Gran Chaco, en el cual exigen un certificado libre de deforestación que en una fecha arbitraria pusieron 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, según Europa, toda la soja que se exporta a Argentina tiene que tener ese certificado y tiene que estar libre de esa fecha. Ustedes dirán, ¿cómo van a saber cuáles son los lotes de soja? Entonces, bueno, hoy en la exportación está armando para este año, a partir de septiembre, porque esto entra en vigencia en enero del 25, un sistema en el cual es sumamente engorroso y complicado para nosotros, en el cual se pretende, digo se pretende porque creo que tiene que sufrir cambios o postergaciones por lo menos, que todos los productores tengamos que hacer un polígono de producción de nuestra producción de soja. Si vamos a tener que informarle, ellos van a usar información pública, como que son las cartas de porte, RUCA, CISA, el RESPA, y se pretende que cada carta de porte tenga una trazabilidad del camión que sale de la soja, que llegue al puerto para exportar, con una verificadora externa que va a verificar que esta soja llegue en esas condiciones. No solo eso, sino también se pretende de que el productor le libere para que ellos controlen la clave fiscal de la FIP, para que ellos puedan controlar la producción, la que informamos nosotros, con lo que es en realidad. Entonces se pretende que se levante ese secreto fiscal de la FIP. Yo creo que no hay ningún sector productivo que deje tanto muestra de cuánto tengo soja, dónde tengo la soja, cómo está la soja, dónde está, cuánto tengo. Bueno, todo eso es un tema bastante engorroso. Y bueno, esto no es una información del gobierno, es una información privada, es un requerimiento que va a ser privado. Creemos que es muy serio porque tampoco respeta la legislación argentina, ¿no? Porque áreas verdes, deforestadas, después de 2020, esas quedarían fuera, no ese potero, sino todo el quit, porque no saben de dónde sale esa soja en esos campos. Pasa con la carne. Todos los feedlots van a tener un certificado de libre deforestación si comen harina de soja, por más que el feedlot esté en Necochea. Controlar, digamos, todo eso es una maraña de información que se pretende que esté disponible en 3 meses, todo ese sistema de control, perjudicando mucho. No se pueden exportar terneros que hayan nacido en esa zona. Si se castiga mucho esa zona muy tan difícil que es producir, como ustedes dicen, que es el Chaco. Y bueno, creo que hay una injerencia muy grande. Yo vengo de Brasil, de un congreso de agropecuario la semana pasada en San Pablo. Los brasileros, la Asociación de Soja de Brasil les dijo, no hay más colonias en América, esta información no se la vamos a dar porque nosotros somos libres de producir como nosotros consideramos que tenemos que producir. Los americanos, como ya desmontaron, no tienen ese problema, pero claro, ellos que ya desmontaron pueden exportar y los que no desmontaron no. Es una ridiculez, si quieren ver desde ese punto de vista, que ellos, además por una cuestión de Estado, ellos no van a dar esa información, por una cuestión de seguridad de Estado. Bueno, creo que es un tema que tenemos que discutir más los productores y ponerlo más en boca de ver un poco cómo es este tema. Este es un proyecto que el sector agropecuario está representado, porque en BISEC está la Rural, está CRA, está Federación Agraria, está Coninagro, está CREA, está APRESIT, pero se está todavía viendo qué hacer y creo que, bueno, estamos en septiembre, en julio y en septiembre hay que largar todo esto, ¿no? Así que me parece que es un tema que todos tenemos que preocuparnos no, ocuparnos. Yo creo que está bien. Brasil lo que está haciendo es, ellos van a demostrar cómo es su sustentabilidad. Y dijeron, esto es lo que nosotros demostramos a ustedes, somos sustentables por esto, vendemos esto con este sistema y eso es lo que tienen disponible. Y
Bueno, es un tema creo que está bueno para que, como me preguntabas, para debatirlo, para entenderlo, para preguntarle a nuestras gremiales y a nuestras asociaciones cómo es este tema. Yo lo veo como una injerencia cada vez mayor. Ustedes saben que los que firmaron o firmamos Siembra Evolución en el artículo 11, también a los semilleros hay que mostrarles las cartas de porte, donde tenemos guardado, tienen derecho, lo que se firmó en esa resolución, es que el semillero puede entrar a ver su contabilidad, a ver dónde está la soja, dónde la tiene guardada, cuánto se produjo. Entonces todos quieren la información nuestra, que sea pública, que sea... no pasa en otras actividades, creo yo, que abrimos los libros y que todo el mundo puede entrar a ver lo que tenemos, cómo lo tenemos. Y creo que hay un avasallamiento hacia nuestra información. Esta, en teoría, la va a pagar la exportación. Todos sabemos dónde sale la plata. Esta verificadora es un sistema contable muy grande. La Bolsa de Rosario va a controlar volúmenes de equilibrio, a ver si uno no se pasa en la declaración. Todo por controlar un 2% de territorio que se pueda desmontar en esta zona. Se pretende verificar el 100%, las 20 millones de hectáreas que va a haber este año de soja, o 18 millones de hectáreas de soja. Bueno, es un tema para debatir, me parece que es un tema de mucha actualidad y tenemos que estar todos bastante más, me parece, atentos y ver un poco cómo es decir, la imposición de Europa es si no te compro soja. Bueno, el 98% de la soja que llega a Europa sale de estos 3 países. Yo creo que el ejemplo de Maizar, cómo se fue en conjunto a negociar, es muy bueno como tenerlo como referencia. Es decir, nosotros producimos esto y si no quieren, bueno, busquen en otro lado o es como es el tema. Pero no podemos dejar que, por un problema que tiene Europa, que le pone estas imposiciones por el problema que tiene interno, ellos ahí exigen a los países que exporten todo este tema con un desconocimiento muy, muy grande de cómo se produce acá, porque en Europa se produce distinto. Tuvimos con gente de la Unión Europea en Brasil y bueno, hasta explicárselo y lo entienden y ven, pero bueno, son exigencias que están imponiendo cada vez más burocráticas, cada vez mayor costo para el productor, cada vez más complicado producir. Entonces me parece que deberíamos pedir por lo menos una postergación, a ver un poco cómo se puede mostrar el tema, cómo se puede ver, y no se puede armar esto en 3 meses, me parece a mí. No sé, un tema de se puede seguir discutiendo, pero está bueno que entren en las páginas y lean BISEC con B corta. Muchas gracias. Manuel, antes planteaba todas las incógnitas que tenemos los productores para la siembra de maíz, ¿no? Y después acá hay bastante gente en la industria semillera, también está con la parte comercial, como que estamos en la gatera y todos nos miramos y las bolsas no salen, no se vende, el productor no sabe si comprar. Contame con tu gorra de Bio 4, ¿cómo lo vive la industria? Hacé cuenta que Bio 4 hubiera estado en Jesús María en vez de Río Cuarto. Si estaríamos en un problema, contame cómo lo viven este tema de la chicharrita. No, estaríamos complicados si estuviésemos en Jesús María por esta incertidumbre que hay, ¿no?, con respecto a la siembra. En la zona de Río Cuarto hubo afectación, pero estará entre el 10-20%. Eso no va a cambiar la rotación rotundamente. Hay alguna menor intención hasta ahora, que después se basará en datos más reales, como dice Federico, de la red que ponga esta red importante de monitoreo. Nosotros, o sea, en la zona de Río Cuarto hay muchísimo, se siembra mucho maíz, se podrían hacer tal vez 10 plantas de Bio 4 en la zona, por lo que consumimos. Creemos que no vamos a tener problemas. Después está Acabío, Promaíz, todas las plantas de etanol están en el centro de Córdoba, sur de Córdoba, y es una zona donde no se va a ver, creemos, tan afectada. Por lo menos Río Cuarto, que es lo que tenemos más monitoreado nosotros. Yo tengo un negocio, una agronomía que vende productos Bayer y también nuestros clientes, si bien está todo este tema comercial de que se larga no la venta, es el tema. Hay muy poca baja de intención de siembra, se va a sembrar normal, así que estamos tranquilos en ese sentido y bueno, allá se siembra todo tarde, ¿no? Así que también eso seguramente la decisión se tomará también a último momento, pero la intención de siembra está y maíz para moler y hacer etanol vamos a tener el año que viene seguramente. Bueno, muchas gracias. Román, ¿querés abrir, si alguien quiere pregunta, o abro yo? Si alguno... A mí me quedó una cosa muy chiquita, perdón. Pero muy chiquita, es todavía hay lugares que se están eligiendo para estas trampas. La CREA tiene más de 200 trampas.
Les pido por favor que se hicieran rápido porque esto ya debería estar funcionando, como dijo Lucas, y hay unos temitas todavía que falta. Esto tiene que estar andando el 1 de agosto. Entonces, los que estén pensando, que estén acá, que yo escuché ahí en unos productores que estaban viendo de participar en esta red, es muy importante que se participe. Va a haber una participación también por fuera de la red, voluntaria, que uno va a poder a la app informar con redes que ponga el productor en otras zonas para sumar a esta red que tengamos, pero los que estén en la red oficial, esta semana, defínanse porque tenemos que tener todo funcionando el 1 de agosto. Abrimos a preguntas, si hay alguna pregunta para este equipo. Levanten la mano. Pregunta. Primera pregunta. Miren que se tocaron temas picantes acá. O sea, no hay ninguna pregunta. No, sí. Para hacer un comentario Dale. Que creo que es relevante. Presten atención en los maíces. Está pasando algo en el mundo de las plagas, ¿no? Está pasando algo que está siendo imperceptible por el problema de chicharrita. Están creciendo los daños del Helicobacter pacea por falla de control o pérdida de sensibilidad de las tecnologías Viptera 3. Y creo que cuando le encontremos la vuelta a la chicharrita nos vamos a encontrar con SEA. ¿Y por qué lo hago referencia? Porque los daños que se producen en espigas son puertas de entrada y que impactan en la calidad del maíz. Entonces cuando le encontremos la vuelta a la chicharrita nos va a explotar otra de granada. Entonces creo que ya que estamos haciendo esos esfuerzos de monitoreo, mirando el cultivo, le prestemos atención al cultivo, porque las tecnologías que teníamos ya no están funcionando como esperábamos y el panorama es más complejo aún porque Brasil ya empezó con fallas de control en Spodoptera frugiperda. Entonces, con casos aislados, pero que ya se están viendo algo en productores, y es una cuestión de tiempo. Nosotros heredamos las poblaciones de Brasil, es así. Entonces, bueno, es un dato porque se ve mucho crecimiento de SEA en los maíces. Está bueno porque sumó otra buena, digamos. Es el panorama hoy, Negrón. Gracias, muchas gracias. El panorama hoy. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Estamos? Bueno, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias. La última. Todos los datos de la red son de público acceso. El objetivo de esta red siempre desde el momento 1 fue que la información no va a ser para miembros CREA, PRESIDE, es para todos los productores que hay en Argentina. Queremos que la información sea disponible para todos. Y otra cosa que estamos viendo en Tucumán, los productores se están juntando para definir la estrategia. Y se están juntando productores, no solo miembros CREA, sino de otras agrupaciones, productores independientes. O sea, se está armando en las distintas regiones. Y nosotros en Tucumán hay un comité que se llama Salvemos al Maíz, que lo convocó el gobierno. Sin el gobierno poder hacer mucha más que juntarnos, pero mucha gente que antes no se juntaba ni a tomar un café, por ejemplo, hoy se han juntado por esta problemática y creo que está muy sano coordinar acción en conjunto, ¿no? Así que bueno, eso es. Muchísimas gracias por la invitación.